¿Estamos bien? Perfecto. Estamos saliendo ahí por df.cl y por Facebook de DF, está la NUS, está la Win, está la nación, así que va todo perfecto. Tenemos unos 5 minutitos. Aprovecho de desearles muchísima suerte. Recordarles que cualquier cosa que necesiten está en chat, vamos a estar pendientes todo el equipo. Y nada, tranquilos, disfruten y que fluya nomás la conversación, no se preocupen de interrumpir, que salga todo perfecto y de que está espontánea y sea una conversación relajada con puros expertos como son ustedes. Así que muchísimas gracias por su disposición nuevamente. Gracias Juan Pablo por tu tremendo apoyo en estos momentos así de emergencia que tuvimos. Vamos a estar felices de contar contigo y gracias a todos ustedes, de verdad, se pasaron. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia. A ustedes. Gracias. Gracias, Juan Pablo, por el apoyo. Espero que no sea la última vez. Así que feliz de poder aportar, pero con más tiempo. Solo les pido eso. Sí, de todas maneras. Merci à tous. Hernán.
Las innovaciones digitales están acelerando todas las industrias y mercados a medida que las empresas invierten para diferenciarse. Sin embargo, esto también aumenta el riesgo de la empresa. La superficie de ataque digital es mucho más amplia en los endpoints, los bordes de la red y la nube. Además, las violaciones de datos y el ransomware son cada vez más sofisticados. Con Fortinet, puede confiar en que su empresa estará protegida donde quiera que estén las personas, sus dispositivos y sus datos. Fortinet ofrece una plataforma integrada con amplia visibilidad de toda la superficie de ataque, que automatiza y reduce la complejidad de la administración para operaciones rápidas y eficientes. Fortinet hace posible un mundo digital en el que siempre se puede confiar. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar participando de esta actividad el día de hoy, a nuestros panelistas también, y todos quienes están conectados a nuestro tercer encuentro del Club de Ciberseguridad 2021, una comunidad organizada por Formación Ejecutiva del Diario Financiero, y que tiene por objetivo la creación de un espacio estratégico para compartir y conversar acerca del conocimiento en los desafíos de la ciberseguridad en Chile y a nivel corporativo. Mi nombre es Karin Quiroga, directora ejecutiva de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y seré la moderadora el día de hoy. Esta iniciativa cuenta con el auspicio hoy día de Fortinet y se realiza con el respaldo de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Así que un saludo a todos y muy bienvenidos. En este encuentro, denominado Los desafíos que nos dejó la pandemia en ciberseguridad, estaremos abordando cómo la pandemia multiplicó el uso de las plataformas digitales, cómo ha impactado esta hiperconectividad en el día a día de todos nosotros, de las organizaciones, de las personas, y cómo también se han ido transformando muchas actividades dentro del día a día. Por lo tanto, estaremos conversando acerca de las enseñanzas y los desafíos que nos ha dejado la pandemia en materias de ciberseguridad. Para comenzar y para iniciar esta interesante conversación, tenemos a tres importantes expositores, quienes nos contarán su experiencia y perspectivas respecto al tema. Quiero saludar el día de hoy a Pía Salas, Country Manager de Chile de Fortinet. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola Karin, muy bien. Hola a todos, feliz de estar acá nuevamente participando en el Club de Ciberseguridad y en el Diario Financiero, en la formación del Diario Financiero. La verdad que la idea es aportar a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy y agradecer este espacio. Muchas gracias, Pía. También saludamos a Juan Pablo González Gutiérrez, él es Cyber Legal Senior Manager en Risk Advisory en Deloitte. Así que un saludo, Juan Pablo, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a Jean-Philippe Duroux, que me ha costado pronunciar su apellido, pero aquí estamos. Él es VP de Ciberseguridad para Thales. Así que también muchas gracias, Jean-Philippe. Bueno, muy buenos días a todos y gracias también por esa invitación. Estoy honrado de participar en este evento. Muchas gracias. El formato de nuestro encuentro comenzará con una breve presentación de cada uno de nuestros expositores para luego pasar a un panel de conversación donde iremos profundizando los temas que ellos también van a ir abordando a través de sus presentaciones y en el contexto también de esta conversación. Así que los invitamos también a hacer sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales en el hashtag ciberseguridad.df. Así que ahí van a poder ir dejando sus preguntas y que después posteriormente vamos a revisar. Para comenzar, entonces, vamos a presentar a Pía Salas. Ella es Country Manager Chile en Fortinet. Lidera el desarrollo comercial de Fortinet en dicho mercado, al igual que los equipos de profesionales de la compañía en Chile. Es también responsable del desarrollo y ejecución de estrategias de canales de venta y distribución y la provisión de soporte de ingeniería a los clientes. Cuenta con más de 20 años de experiencia ocupando diferentes posiciones en compañías multinacionales de la industria tecnológica, acompañando a las empresas a avanzar al siguiente nivel y hacer crecer el negocio a través de soluciones innovadoras, disruptivas y eficaces. Antes de unirse a Fortinet el año 2019, Pía se desempeñó en roles de gerenciamiento comercial en Cisco, HP e Ingram Micro.
Asimismo, mantiene un rol activo en el impulso del desarrollo profesional de las mujeres de la industria de la ciberseguridad y tecnología informática en Chile. Es ingeniera en marketing, egresada de UC y cuenta con un diplomado en ventas estratégicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que bienvenida, Pía, y te dejo para realizar tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Karin. Gracias por la presentación. Bueno, un poco avanzando en términos de los desafíos que nos dejó la pandemia en ciberseguridad. Vamos avanzando. Como presentó Karin, mi nombre es Pía Salas, soy Country Manager de Fortinet en Chile y lidero la estrategia de ciberseguridad tanto para el área comercial como el área de ingeniería, en ambos casos. Y llevo más o menos 1 año y medio como Country Manager actualmente. Bueno, yo quise empezar la presentación, dale por favor. Yo quise empezar la presentación de una manera distinta. La verdad que quise llevar un poco a qué fue lo que hemos vivido en los últimos tiempos y cómo lo hemos abordado y de qué manera y qué retos hemos tenido las empresas en poder incorporar estos nuevos desafíos. Acá yo puse diferentes ejemplos de cómo poder innovar también y cómo nos vimos enfrentados a algo tan fuerte en términos de que no estábamos absolutamente preparados en ninguna parte. Desde que estábamos todos juntos reunidos haciendo diferentes iniciativas, tanto con clientes, con empresas, con personas, entre nosotros mismos, nuestras familias, entre otros, nos tuvimos que poner muy creativos. Y ahí aparece el grupo de Fortinet Chile, no están todos, son algunos, pero para que ustedes vean que nos tuvimos que reinventar de una manera muy especial y tratar de hacerlo lo más entretenido posible, que era la única manera de poder levantarlo y no desmotivarse ante lo que se nos venía, que nunca también pensamos que iba a durar tanto tiempo. Generamos reuniones donde en el fondo en Fortinet decían, ya, ¿qué hacemos de chistoso? ¿Cómo lo hacemos más divertido? Pongámonos anteojos, por decir algo. Y también tiene que ver con los retos a nivel mundial que se ve representado en esta lámina y también cómo también vemos cómo estamos todos conectados, sobre todo nuestros hijos, la cantidad de horas. En este minuto estamos en una etapa de transición donde estamos más mezclados en lo que es lo híbrido versus lo que es presencial, pero en el fondo esto llegó para quedarse. Y ese es un mensaje que yo quería empezar desde algo muy general, pero la verdad que es algo muy particular y que hemos tenido que aprender en el tiempo. Vamos con el segundo slide, por favor. Bueno, hablando de la ciberseguridad, cómo acompaña la evolución de la tecnología, yo más que nada me enfoqué en 5 puntos que tiene que ver que hoy, más que nunca, la tecnología nos une. ¿Por qué nos une? Nos une para trabajar, nos une para estudiar, para estar conectado con nuestros seres queridos, con nuestros clientes y con cosas tan básicas que a lo mejor antes no era la tecnología tan relevante. Dentro de la educación, en ciberseguridad, en los trabajos de remoto, por nuestro compromiso es ayudar a la continuidad de la transformación en general y los grandes desafíos por medio de la ciberseguridad. Después tenemos, que también es importante comentarlo, equipo de expertos y tecnología avanzada en seguridad. O sea, necesitamos gente que sepa de lo que es la ciberseguridad post-pandemia. La verdad es que ha cambiado, ha sido un reto en absoluto, y creo que hay una brecha que es importante y que tenemos que tomarla de una manera muy relevante y hacerla presente. Y otro tema que tiene que ver también, que nos ha dejado post-pandemia, es que tiene que ver con que nosotros mismos tengamos un convencimiento y un liderazgo que se debe entender para el futuro. No solo incorporarlo en diferentes talentos en persona, sino que me refiero a una convicción más allá que eso, o sea, que tiene que partir desde mucho más arriba, que parte desde que nosotros somos más pequeños, y de hecho lo hablábamos en algún minuto, parte con el convencimiento genuino, que yo le puse campeones de cultura a muy alto nivel, y que también las personas tienen que, además de estar convencidos, tienen que empezar desde muy pequeños.
O sea, no solamente desde que salimos del colegio, la universidad, tenemos que tener mucho más conciencia de qué es lo que no ha venido pasando y cómo la ciberseguridad también ha sido presente en esto. Vamos con el próximo slide, por favor. En términos de desafíos de ciberseguridad en tiempos de pandemia, la ciberseguridad ha adquirido especialmente una relevancia muy importante. Como ustedes saben, actualmente son muchas las personas que trabajan de diferentes lugares, y más que de diferentes lugares, de nuestros hogares, ahora con un poco más de libertad. Pero más allá de eso, hay que ser súper consciente de que anteriormente la seguridad estaba en nuestras empresas, en la red de nuestras empresas. Y lo que ha pasado ahora es que como la gente trabaja en diferentes partes, ya sea de lugares o del mundo, necesitamos estar protegidos. Cada vez más los ciberdelincuentes se ponen más creativos y podemos sufrir diferentes ataques, por lo cual tenemos que estar preparados, todas las empresas, todos los clientes, en los hogares, nuestros mismos hijos, en el fondo, ante cualquier cosa que nos pueda suceder. Ante el panorama de amenazas, que un poco también lo estaba mencionando, las empresas y las instituciones se ven obligadas a repensar sus estrategias de ciberseguridad para asegurar una continuidad en el negocio y que no nos encontremos de un día para otro, de un minuto para otro, un segundo para otro, con cosas que que nos afecten directamente en la información, que es lo más importante que tenemos nosotros. La pandemia, que fue lo que aceleró los procesos de adopción en las organizaciones y han tenido que evaluar alternativas tecnológicas de diferentes formas, totalmente, por lo cual antes no se había considerado o se había visto de una manera parcial lo que hablábamos del trabajo remoto, de la disponibilidad de aprovechar de mejor forma la tecnología en la nube, así como la colaboración y también otras innovaciones digitales que ofrezcan la interacción segura, no solo entre los empleados, sino que también entre los clientes y los proveedores. Con lo cual se hace cada vez más relevante qué es los desafíos y cuáles son lo que nos ha dejado la pandemia de aprendizaje en términos de cómo nos podemos proteger. Porfa, con el siguiente slide. Dentro de los grandes cambios, y es un poco que también lo vengo mencionando anteriormente, tiene que ver con la innovación en el proceso continuo, la rapidez y la colaboración de las personas, porque todo esto se tiene que hacer en equipo, las capacidades entendedoras y entender dónde estamos, qué es lo que necesitamos, de qué manera podemos hacer un trabajo más óptimo, pasarlo mejor, estar más protegidos, aprovechar las plataformas digitales. Y también tiene que ver con la educación en todo ámbito. Cuando hablo en términos de educación, en Chile específicamente, la brecha que hay en la parte de ciberseguridad es muy amplia, que es algo que se está trabajando muy de la mano con diferentes instituciones, pero más allá de eso, es desde muy pequeño empezar a tomar conciencia en qué es lo que pasó como pandemia, que no la habíamos sufrido muchos de nosotros, de los que estamos acá, y también ver la forma de inculcar a nuestros hijos y tomarles la conciencia y un hábito en que esto les puede pasar en los próximos, no sé, años, quién sabe cuánto nos va a durar la pandemia. Por lo cual es un tema muy relevante y que debemos desarrollar. El próximo slide, por favor. Y sin ir más allá, yo quería no entrar mucho en detalles, sino que esta es una información de que nosotros analizamos cada trimestre, que está sacada de nuestro centro de inteligencia, donde analiza todas las amenazas o intentos que tratan de hacer en todas las plataformas que están en nuestros clientes, y que no dejan de ser importantes. Es por eso que lo quise poner, para poner atención y en el fondo tomar conciencia. 7.000 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica y en el Caribe es un número que es muy importante, por eso también lo quise mencionar. Y en Chile
410 millones de intentos de ciberataques en el último periodo, que son los últimos 3 meses, por lo cual no deja de tomar la conciencia y el desafío de protegernos con ciberseguridad y de qué manera lo debemos hacer en nuestro país. Porfa, con el próximo slide. Y como último, y como para concluir en mi presentación, creo que hay cosas que son importantes y que también nos van a ayudar a estos desafíos que nos deja y de qué manera lo podemos manejar. En el terreno de la ciberseguridad, como conclusión, es que el ROI no es lo ideal, ya que es difícil atribuir costos tangibles. En cambio, hay que hablar de optimizar el costo de la propiedad para mejorar la eficiencia y los tiempos de detección y respuestas a ellos. Luego tenemos cuáles son las fases del ciclo de ciberseguridad, que van desde la prevención hasta la remediación, que son 5. Tenemos la prevención, que efectivamente tiene que ver con el esfuerzo para evitar que amenazas maliciosas se infiltren en la red y a su vez clasificar los tipos de ataques dirigidos a las distintas organizaciones en el tiempo. En esta etapa de ciclo, diría yo, las organizaciones pueden detener los ataques de que se pueda ejecutar cualquier proceso en la red de cada cliente en este caso. Después tenemos lo que es la detección, que en el fondo es el esfuerzo de reconocer e identificar las amenazas a la infraestructura de seguridad de TI de una organización que han logrado infiltrarse a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la prevención. Y durante esta fase, las empresas deben identificar procesos maliciosos que se ejecutan en un dispositivo en la red, que eso es algo sumamente importante. Luego tenemos la parte de contención, que tiene que ver netamente al esfuerzo para prevenir la propagación de una amenaza cibernética. Cuando me refiero a eso, una vez que se ha detectado e identificado en la red, existe la recuperación, y que la recuperación ocurre después de contener la amenaza, y que en esta etapa los equipos de seguridad trabajan para restaurar la infraestructura de TI a su estado anterior y estable. Luego viene la remediación, que se refiere al esfuerzo realizado para garantizar que los procesos o el proceso y las tecnologías se actualicen para mitigar futuros eventos cibernéticos. Esto incluye fortalecer la capacitación de los empleados y los programas de concientización, ya que las personas juegan un papel crucial en la habilitación, yo diría, de violaciones de ciberseguridad. Por lo cual es aquí donde uno debe tomar la mayor conciencia posible en esta fase, que son los diferentes puntos en los cuales debemos atacar desde un principio hasta el final y cubrir en el futuro y el desafío en términos de cómo poder hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Eso por mi parte, Karin, dentro de la presentación. Te quiero agradecer nuevamente este espacio, así que ahí vamos a las preguntas. Muchas gracias, Pía, fue muy interesante. En realidad tocaste temas bien importantes como la continuidad del negocio durante el periodo de pandemia y donde yo creo que todas las organizaciones estuvieran enfocadas en este último periodo. Hay un tema importante que tiene que ver de tomar conciencia sobre la ciberseguridad post-pandemia, como tú lo mencionabas, y que tiene que ver con la conciencia y el convencimiento de todos los ciudadanos en general. No solamente es un tema de organizaciones, sino que también de la sociedad civil, y que tiene que ver con la protección y el autocuidado, y tomar conciencia de que hoy día con la hiperconectividad estamos todos mucho más expuestos, así que es un tema muy importante. También hablaste de los desafíos, de las nuevas formas de trabajo. También hoy día estamos fuera de los perímetros de seguridad de las organizaciones, trabajando en muchos casos a través del trabajo remoto, y algo que también para hoy día y para la vista del próximo periodo es un gran desafío.
que también va a implicar nuevas estrategias de trabajo y de ir generando instancias donde tú mencionaste cambios importantes que tienen que ver con incorporar innovación, incorporar también la colaboración. No somos personas que trabajamos solas, hoy día estamos muy conectados y en general todos dependemos de todos, por lo tanto también entra un factor importante que mencionaste, que es el tema de la educación. Así que son conceptos y desafíos que tenemos muy importantes y que podemos levantar de esta evaluación que estamos haciendo de nuestro periodo post-pandemia ahora, y que esperamos que sea un periodo post-pandemia que no se extienda mucho tiempo más. Así que muchas gracias, Pía, por la presentación. Y ahora vamos a pasar a Juan Pablo González Gutiérrez. Él es abogado y actualmente se desempeña como Cyber Legal Senior Manager en Risk Advisory en Deloitte. Además es académico de la Universidad del Desarrollo en temas de regulación tecnológica y cuenta con diversas certificaciones en materias de ciberseguridad. Adelante, Juan Pablo, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Karin, por la invitación. Me parece que estos espacios son esenciales para poder tener un enfoque multidisciplinario en el tema de la ciberseguridad. Y tomando un poco las palabras expuestas anteriormente, un asunto importante dice relación con la cultura. Yo creo en mi presentación centrarme particularmente en los desafíos que se mantienen al día de hoy en materia de ciberseguridad, y para eso me gustaría poder continuar con la siguiente slide. Bueno, ahí hay una pequeña presentación mía, pero esto es lo importante, y me gustaría ver cuáles son los riesgos que se mantienen en la organización el día de hoy. Y partiendo un poco al revés, como lo hizo Pía, yo voy a partir de lo específico a lo general, que creo que es un punto bien importante, porque este ha sido un desafío para todas las organizaciones, el cómo hemos tenido que hacer una digitalización forzada y cómo hemos tenido que eventualmente identificar riesgos que estaban antes en entornos de control, como por ejemplo en la oficina, pero ahora en tu casa. Y me gustaría seguir a la siguiente slide para efectos de poder definir que, por ejemplo, el impacto que ha traído para la ciberseguridad de la pandemia es de redefinir qué controles yo tendría que tener como institución para efectos de identificar de que claramente la actividad desde una persona en su computador, desde eventualmente el correo electrónico, son riesgos de carácter cibernético que quizás antes no estaban de manera identificada claramente, sobre todo por entornos como, por ejemplo, el hogar, pero que también va a provocar mucho que las organizaciones tengan que ser proactivas en cuanto a qué tipo de regulación, ya sea a través de procedimientos, políticas, se tengan que dictar dentro de la misma. Por ejemplo, el trabajo remoto trae conceptos que ya no es solamente la protección en cuanto al dispositivo, sino también la protección en cuanto a la casa, el Bring Your Home, que particularmente ya entenderlo como una estructura un poquito más amplia. Continuamos, por favor. Y así, por ejemplo, el riesgo de que uno pueda acceder o en su cotidianidad acceder a sitios ilegales. Hay que entender que a nivel internacional, y probablemente va a salir en la discusión, ransomware ha sido uno de los ciberataques más comunes durante el 2021 y ha tenido impacto desde eventualmente afectación a compañías que son mucho más pequeñas hasta compañías que son mucho más grandes. Siguiente. También lo que dice relación con el riesgo, por ejemplo, del e-commerce, el hecho de que una persona pueda utilizar el dispositivo eventualmente de su propia empresa para poder realizar transacciones cotidianas. Eso también es un riesgo que usualmente o anteriormente no estaba identificado. ¿Podemos continuar? Sí, si quieres avanza con todas para que estén... Muy bien, muchas gracias. Y también el hecho de tener una noción, y como lo señalaba muy bien Pía, de que la red que utilizamos nosotros dentro de nuestros hogares también tiene un componente de riesgo inherente o de riesgo que no está necesariamente configurado con los mismos elementos propios, por ejemplo, en materia de yo conectarme desde mi oficina. Todo esto de entorno, todos estos riesgos cibernéticos, probablemente las organizaciones no se verificaron cuando tuvimos que pasar a un teletrabajo un poquito forzado. Y lo mismo pasa con esta digitalización que no necesariamente tiene un enfoque de la ciberseguridad desde eventualmente su diseño, que es un concepto bien interesante desde la perspectiva, digamos, internacional. Continuando a la siguiente slide, simplemente para efectos de poder generar una visión general, uno puede entender que para las instituciones el concepto de ciberseguridad o el tema de la ciberseguridad es extremadamente importante o medianamente importante, lo que claramente implica que es un tema que está en el ideario colectivo como algo importante, crítico.
pero no necesariamente se refleja a través de eventualmente en las medidas de protección o cómo se están adoptando los aspectos de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Y esto, y acá haciendo el disclaimer que es de la malformación profesional, creo que también tiene un enfoque necesariamente de cuál es el nivel, por ejemplo, de avance en diferentes temas normativos que pueden afectar que las empresas necesitan más bien un avance, un push, para poder eventualmente tomar ciertas medidas en materia de ciberseguridad. Si podemos continuar con la siguiente, me gustaría solamente contarles que en Chile nosotros tenemos diferentes índices o diferentes informes que nos señalan cuál es el estado de madurez diferente o consideración a diferentes capas a nivel nacional. Y también hacer la comparación a nivel latinoamericano. En la siguiente slide, uno puede identificar claramente que, por ejemplo, en el National Cyber Security Index, estamos en un puesto 40, lo que es un puesto bastante bueno. Y si uno va eventualmente al detalle, nos damos cuenta que lo que más tenemos alto son probablemente aspectos de relación con la reacción ante los incidentes informáticos, como también eventualmente avances en cuanto a políticas públicas. Pero un elemento importante es, por ejemplo, lo que dice relación con la educación, con el training, con la concientización dentro de las organizaciones, que es un concepto fundamental, porque si no, finalmente uno se limita a hacer políticas o eventualmente aspectos formales de protección. En el siguiente índice que también les quiero mostrar, siguiente slide, dice relación con el contexto global y acá el Global Cyber Security Index nos coloca a nosotros en un puesto 7º a nivel latinoamericano, lo que significa que tenemos un avance en materia de ciberseguridad que es bien importante. Claramente este avance fue hecho o fue idealizado en una perspectiva prepandemia. Y en un contexto de pandemia, claramente los riesgos o los retos que se nos presentan también son diferentes, como los puse en las primeras slides. Y en el siguiente, digamos, documento, al igual como sucede, o en la siguiente slide, al igual que lo que sucede dentro de una organización, uno puede identificar, por ejemplo, esta bestia de reporte de la OEA, que en el estadio que estábamos en el 2016 al estadio que estábamos el año pasado, hay varios puntos de avance. Y al igual como sucede dentro de una organización, estos puntos de avance van más bien motivados por estrategias o marcos de gobierno dentro de las organizaciones que se tienen que adoptar. Es decir, el establecer claramente una estructura en cuanto a la gestión de los riesgos en materia de ciberseguridad. Y bueno, algunas instituciones lo han tenido que hacer de manera proactiva, pero como vamos a ver también hay algunas organizaciones que se han visto más bien forzadas de manera sectorial en cómo abordar el problema de la ciberseguridad, ¿sí? Y hay otro elemento importante que creo que hay que colocar al año 2021. Y si pasamos a la siguiente slide, es particularmente, la siguiente, por favor, es particularmente sobre noticias a nivel internacionales que nos hemos dado cuenta que de repente a través del acceso de un usuario particular, por ejemplo, a su correo electrónico, se puede desplegar un ransomware que impida el normal funcionamiento operativo de ciertos sectores que son estratégicos para el país. Y acá les coloco simplemente dos casos que obviamente es qué pasaría con el teletrabajo al día de hoy si, por ejemplo, afectan alguna central eléctrica o si eventualmente lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos a través del caso Colonial Pipeline afecta eventualmente la entrega de combustible. ¿Cómo afecta ese aspecto eventualmente al día de hoy en el que, como señalaba Pía, hay una visión híbrida de cómo estamos haciendo el trabajo, de que todavía podemos mantenernos y que el teletrabajo quedó y se va a mantener en Chile durante probablemente mucho tiempo, pero que esto necesariamente va a cambiar un foco o un cambio en la organización de cómo afrontar los riesgos que se identifiquen? Y simplemente para poder continuar y en honor también del tiempo, siguiente slide, por favor. Creo que hay ciertos aspectos legislativos que es importante poder reiterarlo para efectos de dar cuenta que esto también es una motivación para que las organizaciones se empiecen a preocupar. Se empiecen a preocupar no solamente por los riesgos propios del funcionamiento en cuanto a estos entornos que son los lugares de trabajo y también las casas de cada uno de los colaboradores o trabajadores, sino que también hay varios aspectos legislativos que van caminando y que van hacia la línea de tomar de manera proactiva el fenómeno y el problema de la ciberseguridad. Y en ese sentido, bueno, me gustaría primero comentarles que, claro, tenemos una ley de delito informático al día de hoy que es bastante antigua,
pero vamos avanzando hacia una ley que va más cercana a los estándares internacionales, particularmente a través de la adecuación al convenio de Budapest. Esto no es baladí. ¿Por qué? Porque frente a los riesgos que nos estamos dando cuenta en nuestros entornos de, por ejemplo, locales, en nuestros entornos de escritorios locales, en nuestras casas, tenemos que tener una legislación que sea lo suficientemente robusta para poder reaccionar oportunamente a nuevos ilícitos que se están presentando en el ciberespacio. Nuestra legislación lamentablemente no logra pasar ese test y es complejo, porque cuando las organizaciones se ven frente a situaciones de riesgo cibernético, a veces no saben cómo reaccionar. Además, en el proyecto de delito informático, solamente para poder agregar, los delitos también se incluyen dentro de lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que claramente hay que hacer un enfoque también desde la perspectiva de los sistemas de gestión de riesgo integral y particularmente de compliance. En ese aspecto es importante porque claramente ahora contar solamente con una política de acceso, por ejemplo, o con una política para los dispositivos electrónicos puede ser importante para la organización, pero es también esencial el cómo aguas abajo en esa organización se entrena, se hace capacitación para entender la importancia de cumplir con este tipo de aspectos o de política y procedimiento. Otros temas que tenemos pendientes en relación a datos personales, y ahí probablemente todos estamos acá, los conectados, esperando ansiosamente qué es lo que va a salir en la normativa de datos personales. Pero lo que dice en relación con las medidas de seguridad o con los deberes de seguridad de los responsables y de los procesadores de datos personales, lo importante es que el proyecto, y al igual como va la línea hacia el GDPR, tiene un enfoque basado en los riesgos. Y eso es súper importante porque implica que las instituciones empiecen a mirarse internamente para ver cómo reaccionar frente a los riesgos que se detecten en estas materias. Es decir, no simplemente manejar los datos, sino también ver cómo, por ejemplo, el enfoque de seguridad desde el diseño debo tener en ciertos proyectos tecnológicos o en ciertos usos de plataforma. Temas pendientes que nos quedan, inevitablemente, son los temas relacionados con si contamos con algún tipo de avance en materia de infraestructura crítica y de protección a la infraestructura crítica, y también otro tema que ha salido en los medios últimamente que dice relación con la institucionalidad. Pero eso no ha provocado que ciertas organizaciones han tenido que avanzar forzadamente hacia adoptar ciertos aspectos o ciertas respuestas en estos temas, desde una perspectiva más bien organizativa. Y es porque, bueno, los varios reguladores sectoriales han promovido establecer riesgos de carácter de ciberseguridad desde una perspectiva del riesgo o de la continuidad operativa, como también dentro de integrarlo a sistemas de gestión de riesgos de otros tipos. Y ahí, obviamente, las normativas técnicas que se han dictado han fomentado establecer ciertos temas o ciertas obligaciones mínimas que las organizaciones debiesen tener presentes en estas materias, particularmente lo que dice relación con la evaluación de los riesgos. ¿Cuál es el estado de riesgos cibernéticos que tiene una organización? ¿Qué medidas voy a adoptar? ¿Cómo puedo eventualmente resolver esas brechas? Lo mismo dice relación con contar, ya sea con equipo interno o externo, en tema de apoyo específico en materia de ciberseguridad. Y finalmente un tema que al día de hoy en Estados Unidos es bastante complejo, que es sobre la obligatoriedad o no del reporte de incidentes informáticos. Esto es importante porque, por una parte, uno tiene que llegar a un balance. El balance se centra particularmente en el que estos reportes, obviamente, que la autoridad necesita, tienen que ser oportunos, pero las instituciones tienen que saber también qué reportar. Eso también refleja el nivel de educación y de cultura que tienen estos temas dentro de las propias organizaciones. Claramente el teletrabajo nos colocó en jaque a nosotros porque nos provoca también tener que adoptar de una manera muy proactiva qué es lo que tenemos que tener como aspectos mínimos en materia de ciberseguridad que probablemente no lo teníamos mapeado. Lo mismo dice relación con una colaboración activa entre las diferentes industrias. Y estos espacios particularmente son interesantes porque nos permite tener visiones multidisciplinarias sobre el mismo problema que es de la ciberseguridad. También es importante que la regulación no solamente se tiene que quedar en lo normativo, tiene que también avanzar hacia aspectos más bien operativos, pero concientización. Una institución que entiende cuál es el efecto que tienen los riesgos de ciberseguridad para eventualmente entender por qué es importante cumplir las políticas, más allá de que eventualmente están publicadas o que puede generar algún tipo de eventualmente multa, es también estar consciente de que esto es para poder generar un entorno seguro como un todo. El aspecto de la cultura, particularmente el cumplimiento y de la corrección de los riesgos de carácter cibernético, es esencial. Y probablemente el teletrabajo o la pandemia nos dejó ese gran desafío. Es decir, que quizás no estábamos preparados.
Quizás lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos adoptar proactivamente ciertas materias para cuando salgan estas legislaciones, poder avanzar y eventualmente estar preparados y no adaptarnos rápidamente como también sucedió a propósito de la pandemia y la adopción de teletrabajo. Y finalmente creo que un tema esencial es la colaboración público-privado. Y en ese sentido, el poder avanzar oportunamente, el tratar de establecer, por una parte, cuál es la visión que tiene la industria en cuanto a las regulaciones y evitar una sobreregulación, pero al mismo tiempo establecer aspectos mínimos que son necesarios para mantener un ecosistema sano y seguro para poder fomentar interacciones en el ciberespacio que sean de manera segura, evitando eventualmente que ciberatacantes puedan tomar control de los dispositivos o de activos de información de la organización. Y solamente para cerrar, Karin, no sé cómo estaré con el tiempo. La siguiente slide, por favor. Se ha hablado mucho de qué es lo que nos viene o qué se viene en materia de institucionalidad. Y la verdad, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí puedo señalar es que la institucionalidad o la ciberseguridad no es solamente un problema operativo, es un problema también estratégico, es un problema también normativo, es un problema también de concientización. Y particularmente en Chile, el tema que necesitamos avanzar es sobre todo los desafíos que se nos presentan a través de lo que viene a ser la Política Nacional de Ciberseguridad, que está a puertas o que debiese estar a puertas de una modificación prontamente. Esto porque claramente los riesgos que están contenidos en esa política del año 2017 no reflejan necesariamente los riesgos que tenemos el día de hoy en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Interesante presentación, donde se abordaron temas tan relevantes como que la ciberseguridad es multidisciplinaria y donde tenemos que también asociarlo a muchas áreas y hacernos cargo también de los riesgos con la forma en la que estamos trabajando y cómo se han ido transformando las organizaciones, un tema que también tocó Pía en su momento. Y dentro de los nuevos desafíos es cómo podemos ir adaptando las regulaciones, los procedimientos. Es necesario definir marcos de gobierno en las organizaciones que se vayan adaptando y que también los aspectos legislativos se vayan adaptando a estas nuevas necesidades. Así que tenemos grandes desafíos, tenemos que caminar hacia entornos seguros, por lo tanto, cuando hablamos de pandemia tenemos que tomar conciencia también de este nivel de cambio. Y algo que tocaste también, que es muy relevante en la parte final de la presentación, que tiene que ver con esta institucionalidad, en la cual aún estamos pendientes y que para nosotros y en general para todos quienes estamos relacionados a los ámbitos tecnológicos, hoy día es urgente también abordarla. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por tu interesante presentación. Ahora los dejo con Jean-Philippe Rieu. Él es VP de Ciberseguridad para Thales, es vicepresidente comercial y de marketing en la actividad de seguridad para Thales desde el 2018. Jean-Philippe posee 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información, incluyendo cargos de responsabilidad en la definición de seguridad y la división de espacio en Thales y como CEO de Thales en Asia. Esta experiencia le ha permitido tener una visión amplia y circular de las evoluciones de estos sectores, así como desarrollar una cooperación de alto nivel tanto con los actores industriales como institucionales. Así que muchas gracias, Jean-Philippe, y te dejo para desarrollar la presentación. Okay, muchísimas gracias, Karin, y bueno, de antemano a todos, perdónenme por eventualmente mi acento castellano y no permito una fluidez en la presentación tal como la de Juan Pablo. Bueno, para ir en este tema, ¿no? de estos desafíos, yo quisiera primero, si podemos ir al slide siguiente, dar un tipo de nota de optimismo, ¿no? de parte de Francia y por lo que veo a través del mundo, ¿no? en lo que toca a ciberseguridad. Para mí, para nosotros, lo que vemos es que esa pandemia ha definitivamente cambiado muchas cosas y ha acelerado muchos temas que, bueno, Juan Pablo ha tocado también y que se notan ahora en varios países. El primer tema muy importante es la aceleración de la concienciación de este riesgo de ciberseguridad. Eso existía y, bueno, obviamente en cada país, en cada compañía se hablaba de eso, pero por la pandemia
la gente realmente ha concretamente tocado lo que era eso, lo que eran estas amenazas, y fueron, por muchas de ellas, impactadas por ataques y todo el resto, obviamente, debido al teleworking y todo lo que sabemos nosotros. Y eso seguramente va a ser un factor de aceleración tanto a nivel de las compañías como a nivel de los estados para mejor protegerse, que sea a nivel legal, regulatorio o de sistemas, obviamente. Eso es el primer punto. El segundo punto es que se ha notado una reacción muy fuerte, muy buena, muy rápida de los actores tecnológicos que han acompañado a las compañías y a veces a los estados a implementar medidas, bueno, más o menos buenas, obviamente, porque no es tan sencillo, para ayudar a esa transformación debido a la pandemia, que sea el teleworking y el resto, y con el riesgo aumentado que eso implicaba. Y de eso voy a hablar después. Y al final, importantísimo también, se ha notado una reestructuración, yo diría, de la cadena de responsabilidad entre los varios actores, que sea entre el Estado y las compañías, que sea entre un Estado y su relación con otros estados, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a la cooperación internacional en materia de amenazas de ciberseguridad. Total, muchas cosas han cambiado y están cambiando por esa pandemia. Y de eso vamos a hablar. Y si podemos ir al slide siguiente, por favor. Sí. Slide siguiente, por favor. ¿Ok? ¿No hay? ¿Todavía no hay? Sí, gracias. Bueno, el primer punto es, bueno, y perdona porque la palabra es un poco difícil para mí, todo lo que se refiere a la concientización, ¿no?, de este riesgo. Muy claramente, públicos, privados y también los ciudadanos ahora no pueden decir que no saben respecto a este riesgo de ciber. Y eso se lo cambia todo. Y ya se han notado cosas. Yo doy ahí unos ejemplos, por ejemplo. Es que, y Juan Pablo de verdad mencionó exactamente lo mismo y no habíamos coordinado antes. Hubo una multiplicación por 4 de los ataques tipo ransomware a través del mundo. Se ha multiplicado por 2 en total el nivel de trabajo remoto entre 2018 y ahora. Todo eso son puertas abiertas hacia estos riesgos. Y lo que se nota es que las entidades que fueron más atacadas son, bueno, de varias formas. Pueden ser colectividades, ¿okay?, que sean ministros, que sean alcaldías, este tipo de cosas. Y hubieron muchísimo en Europa, por ejemplo. Hubo algo que es el sector de la salud, que realmente fue un sector muy débil, que no estaba preparado y desgraciadamente que fue muchísimo atacado. Y al final fueron todas estas compañías críticas para la economía de un país, para el funcionamiento de un país, que fueron atacadas. Y claramente todos se dieron cuenta de que no estaban y no podían ser protegidas al 100%. Y también algo interesante, que eso viene directamente de la Agencia Nacional de Ciberseguridad francesa. Se han dado cuenta que ahora la gente atacada empieza a hablar. Es decir, que no está más, bueno, ¿cuál podría ser la palabra? No les da miedo compartir con otros, y obviamente con la Agencia Nacional en Francia, los ataques que han tenido. Antes se escondía un poco, no se quería decir, se intentaba arreglar el tema con bueno, los atacantes, no sé qué. Ahora sí, se habla y eso está mucho mejor. Hay también un tema importantísimo, es que se han dado cuenta los estados que a pesar de las amenazas, yo diría, privadas, hay también
una aceleración enorme de todas las amenazas y ataques a nivel de un Estado que se refiere a espionaje, a temas de defensa o a temas de geopolítica. Y eso también, bueno, ha cambiado mucho y se han tomado medidas respecto a eso. Lo voy a comentar un poco de eso. Es decir, tan sencillamente como eso, es que al día de hoy, en cualquier país, que sea a nivel estatal o a nivel privado, ningún dirigente puede quedarse indiferente a este riesgo. O sea que se vuelve una responsabilidad de manejar este riesgo como cualquier dirigente debe manejar riesgos en su compañía, que sean riesgos técnicos, que sean riesgos económicos. Ahora sí, este riesgo debe ser también la responsabilidad de los dirigentes. Y en eso se ha cambiado mucho gracias, yo diría, a la pandemia. Slide siguiente, por favor. Gracias. Ok. También la aceleración fue a nivel tecnológico y se han tomado iniciativas importantes. Muchos países, la Unión Europea también, han publicado nuevas estrategias de ciberseguridad. ¿Okay? Ahora, a pesar de las publicaciones, a pesar de las palabras, se han implementado también cosas. Hubo una declaración, seguramente muchos de ustedes lo saben, durante el último summit del NATO, donde los países del NATO han dicho que ahora la ciberseguridad debía ser considerada como una amenaza tan grande, tan importante, en la manera como lo consideramos, que otras amenazas más, yo diría, más habituales a nivel de las Fuerzas Armadas. La seguridad numérica se vuelve una prioridad nacional. Es el caso en Francia, por ejemplo. La Agencia Nacional Francesa depende directamente del primer ministro, del gabinete del primer ministro. Hubo también creación de nuevas entidades de ciberseguridad en varios países. Aquí doy dos ejemplos. Uno que se refiere a la creación y la estructuración de centros de coordinación de ciberseguridad a un nivel nacional. Y en eso hace eco a lo que decía Juan Pablo, en cuanto a la gobernancia de eso y la relación entre los gobiernos y las compañías privadas. Y también se crea muchísimo, no sé cuántos proyectos hay en el mundo, de creación de lo que he llamado Cyber Campus, donde a un nivel estatal, para que se cree una dinámica del ecosistema, se reúnen bajo el auspicio del gobierno varios actores, que sean públicos o privados, académicos también, de tal forma que todos trabajen juntos y aceleren esta concienciación y también el desarrollo de nuevas soluciones y también que pueden ser oportunidades de negocio para esas compañías. Hay también creación de iniciativas sectoriales, ¿okay? Con comités que se crean, que en un sector dado, que sea la salud, que sea la energía nuclear, por ejemplo, o la energía, o el sector bancario, iniciativas, gobernanzas que están definidas por el gobierno y en las cuales vienen todas las compañías que están involucradas en este tema para intentar poner en marcha una gobernanza y unas soluciones para el sector. Por ejemplo, en Francia, Thales está manejando por la cuenta del gobierno francés la ciberseguridad, la estrategia de seguridad y de ciberseguridad de varios sectores verticales, tal como, por ejemplo, la salud. Y eso yo lo he notado también en muchos otros países donde intentan proteger sus assets críticos. Slide siguiente, por favor. Ok, a nivel tecnológico hay varias cosas que han cambiado. La primera es la aceleración de todo lo que se refiere a la implementación de soluciones de movilidad segura. Obviamente, por el teleworking, hay mucha gente que ahora trabaja afuera
van a usar su teléfono, su PC, bueno, con Wi-Fi, con no sé qué, bueno, cualquiera. Eso son puertas abiertas, obviamente, a las amenazas ciber. Y se han desarrollado tecnologías y mucho con los telecom providers, soluciones que ahora se van implementando en compañías, también a nivel de los gobiernos, que hacen falta aumentar, obviamente, y eso también a nivel estatal. Me imagino que todos han oído hablar de este escándalo de Pegasus, ¿no? Y de este espionaje de los teléfonos móviles. Bueno, eso es algo que ahora todos sabemos. Y ahora existen soluciones en el mercado que permiten eso. Y hace falta, y es la responsabilidad de los dirigentes, de asegurarse que eso se implemente en cuanto posible. Porque el teleworking va a seguir existiendo y no se podrá, a pesar de todas las medidas, impedir que hayan fallas y sin este tipo de tecnología, bueno, siempre existirán. Segundo, hay todo lo que es la aceleración de las nubes. Eso es eso no tiene nada que ver con la pandemia, pero obviamente la pandemia ha ayudado a la aceleración de este movimiento tecnológico. Hace falta también, y la tecnología ahora lo permite, ir protegiendo mucho mejor las nubes. Aparte de eso, hay también un tema de soberanía cuando se habla de eso. Esta soberanía, cuando se habla de nubes, por ejemplo, pero también de ciberseguridad, lo voy a comentar más tarde, es este famoso Cloud Act que existe en Estados Unidos, que da el derecho a los Estados Unidos recuperar todos los datos que están procesados por, bueno, los actores del cloud, incluso si estos clouds están ubicados en un país que no es los Estados Unidos. Existen ahora soluciones y hay países que, por proteger su soberanía, están implementando soluciones híbridas, ¿okay? Porque obviamente no vamos a desarrollar mañana un nuevo Microsoft o un nuevo Google o un nuevo Amazon Web Services, pero que permiten eso. Y eso existe tanto a nivel del Estado como a nivel de empresas. Y de nuevo, es el papel del Estado asegurarse que esta soberanía de estos datos siguen siendo protegida. Igual, tercer punto, la aceleración de la inteligencia artificial en todo lo que es ciberseguridad. Ahora existen soluciones que van más allá de lo que existía hasta ahora y que permiten, frente a la aceleración de las amenazas, de su diversidad, de utilizar este tipo de tecnología para mejorar la detección y la protección de los sistemas. Y al fin, importantísimo que yo lo mencionaba antes, los estados se han dado cuenta por estas nuevas amenazas que vienen de otros países que hay que tener soluciones nacionales, que sean soluciones tecnológicas o que sean procesos de soberanía, ¿okay? Que deben ser totalmente soberanas. Es decir, que es el Estado mismo que puede controlar estos sistemas, que va a poner sus reglas de detección de las amenazas, y va a poder también reaccionar a eso con tecnologías que ellos van a poder totalmente controlar. Toda la historia de los backdoor y todo lo que existen con soluciones del mercado son eventualmente cosas que ahora se pueden solucionar a través de desarrollos de productos, de soluciones que permiten dar el control a un país dado. Slide siguiente, por favor. En cuanto a amenazas, claramente la pandemia ha mostrado que había dos, talón d'Achille, en francés, dos debilidades mayores. Una que se refiere a la capacidad de organizar la prevención de estas amenazas, y Pia lo mencionó en su primera presentación, y también lo que se refiere a la capacidad de detectar estas amenazas. Hay también un reforzamiento del rol del Estado hacia más soberanía
y más confianza. Y eso también hace un eco a lo que Juan Pablo mencionó. Dice que es el papel del Estado también mantener este nivel de confianza en los datos, en la transmisión de estos datos, en el procesamiento de estos datos. Y hace falta que todo lo que se refiere a certificación de productos, dice que estos productos, el Estado pueda decir a las compañías, sí, ese producto yo lo he chequeado, yo confío en este producto, y tú, como empresa crítica del país, yo te autorizo a utilizar tal producto o tal producto y no este producto, porque yo no confío en eso. Y tú formas parte de una cadena completa de confianza y por eso que tú vas a utilizar este tipo de cosas. Entonces, todo el esfuerzo de certificación se va acelerando. Hay también, obviamente, la protección de estas infraestructuras críticas que se pone muy importante, ¿no? Porque se puede parar la economía de un país por eso. El ejemplo del oleoducto, por ejemplo, en Estados Unidos, que mencionaste, y también organizar las respuestas a un nivel internacional. Así que la dimensión de cooperación internacional es algo importantísimo. Así que soberanía y cooperación internacional no son palabras que se enfrentan, ¿no? Deben vivir juntos. Y al final, la ciberseguridad se vuelve por unos países una real oportunidad. Yo hablo con países que han decidido invertir muchísimo en lo que es ciberseguridad para volverse como un tipo de data embassy, tomando el commitment, el compromiso de ofrecer a otros países o otras compañías una aseguranza total, 100% de los datos. El siguiente, por favor. Creo que es el último. Ok, entonces, como conclusión, sí hay que ser optimista, frente a estos desafíos. Hubo esta aceleración que acabo de comentar, pero obviamente hay unas condiciones para que eso se reestructure, se reenforce. ¿Qué son estas condiciones? Es obviamente, y eso fue mencionado muchas veces, la disponibilidad de recursos humanos capacitados. La capacitación es algo importantísimo, todo empieza por eso. Segundo, que se asegure a un nivel estatal la coherencia entre lo que se llama la seguridad numérica del país y su soberanía. Y eso debe ser la columna vertebral de una estrategia nacional hacia las empresas. Tercero, una capacidad a trabajar juntos. No se puede, y por eso que el Estado también juega un papel importantísimo. Hace falta esta cooperación y interacción a un nivel nacional entre los varios actores, pero también a un nivel internacional. Así ya he terminado, perdona que quizás fue un poco largo y gracias a todos. Muchas gracias, Jean-Philippe. Para poder avanzar y entrar ya en la conversación, quiero invitarlos a que podamos desarrollar un par de preguntas con respecto a lo mismo que hemos estado conversando. Fundamentalmente, quizás identificar y colocar un foco dónde están las mayores debilidades en cuanto a temas de ciberseguridad. Aquí la visión, por ejemplo, de PIA desde la industria nacional es muy relevante. La visión de Jean-Philippe desde el punto de vista internacional es muy relevante, y Juan Pablo que nos puede dar su visión de un aspecto legislativo. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que colocar hoy día cuando miramos los siguientes pasos, los focos? Y además, ¿cuáles serían las industrias más débiles? ¿Dónde nosotros también tenemos que preocuparnos de quizás invertir con los recursos o los temas legislativos, o dónde tenemos que fundamentalmente colocar los mayores esfuerzos? Entonces, ¿cuáles son los focos? ¿Dónde están las mayores debilidades? ¿Y cuáles serían las industrias más débiles donde tenemos que poner ahí el énfasis?
Si quieres empiezo yo, Karin, con el tema que tenga que ver con a nivel nacional. Yo te diría que hemos visto un esfuerzo importante en términos de legislación y apoyo en el marco teórico de buenas prácticas en ciberseguridad, tanto en el Ministerio del Interior como también en las entidades que regulan, las entidades públicas como la CMF. Están muy preocupados de regular cómo se administran los datos en general. Sin embargo, el eslabón más débil sigue siendo las personas que están detrás, que un poco lo mencionábamos, yo creo que todos lo mencionamos en todas nuestras presentaciones, que está detrás del dispositivo móvil o el computador, y en este sentido estamos súper comprometidos con la educación, que también lo hemos mencionado, y por eso hemos hecho de una manera pública nuestros videos educativos, para que la gente, las diferentes empresas e instituciones los puedan, en el fondo, ser parte de ellos. Las certificaciones que nosotros tenemos sobre los NCE, que son los más básicos, como para introducir en qué es lo que es la ciberseguridad en sí, desde un inicio de la pandemia. Y yo creo que eso es un valor agregado a cada una de las personas. Por otra parte, en cuanto a lo que te refieres a lo que son las industrias, yo te diría que lo más débil, yo me referiría a las industrias más atractivas para ser atacadas, son aquellas que manejan mayor cantidad de datos, tanto privados como públicos, teniendo en cuenta que el ransomware es la principal herramienta que se está utilizando en generar daño a las diferentes compañías. Eso te podría decir yo lo que es a nivel nacional y cómo lo estamos viendo, y también invitarlos a que se empiecen a educar, que es algo que mencionamos los tres. La educación es una parte primordial en este eslabón, por lo cual yo los invito a que se incorporen en nuestra página y en el fondo hagan esos cursos que les va a ayudar a introducirse en qué es lo que es la ciberseguridad en sí. Karin, ahí sí puedo continuar. Creo que es importante el tema de la educación desde una perspectiva de entender que la ciberseguridad no es solamente un problema técnico, y ahí creo que en ese sentido es entender que hay diferentes áreas que están involucradas. Al menos desde lo hemos entendido así, y hemos también tratado de fomentar iniciativas de conversación para efectos de poder entender cómo la ciberseguridad tiene características particulares dependiendo de las industrias donde se presenta, pero que va más allá de establecer un framework o establecer los mejores controles técnicos en materia de ciberseguridad en la institución. O sea, un firewall de por sí no sirve si no estableces una cultura eventualmente de ciberseguridad dentro de una organización. Y la cultura implica también el cómo los usuarios utilizan, por ejemplo, los recursos tecnológicos en sus actividades cotidianas. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas cuáles son las industrias que son más críticas, yo me uno a lo que dice Pía, pero que también me arriesgo a decir que quizás todas están en un nivel de criticidad alto. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más atractivo para los ciberatacantes, dependiendo de los tipos de ataques que se presentan en el ciberespacio, el poder de repente indisponer el funcionamiento de ciertas operaciones con fines no solamente de extraer la data, sino también eventualmente de repente de cobrar un rescate, o simplemente con fines de destruir. Entonces, desde una perspectiva legislativa, uno tiene que reconocer el trabajo que se ha hecho desde el 2018 en adelante en materia de ciberseguridad y promover que sigamos avanzando en eso. Pero las leyes solamente no sirven. Es importante que todos los actores, particularmente de la industria, participemos también activamente en actividades de formación, en debates como este tipo, pero también en generar una relación activa con el sector público. Sí. Bueno, si puedo completar, estoy particularmente de acuerdo contigo, Juan Pablo, en cuanto al hecho de que yo creo que cada compañía hoy puede ser, yo diría, débil y no hay un sector en particular. Cuando eres un dirigente, tienes que proteger tu compañía y yo les puedo decir que, así como lo vi en Francia, por ejemplo, o en Europa, cualquier tipo de compañía puede ser atacada, absolutamente cualquiera, de una pequeña hacia una muy grande,
incluso compañías, que no voy a dar ejemplos, pero que son compañías súper especializadas en el IT y que a pesar de eso, teniendo clouds, teniendo ciberseguridad, teniendo lo que cualquiera, fueron atacadas. Así que nadie está protegido. Y para hacer un eco a lo que decía Pia, yo creo que el factor más grande de debilidad, cualquiera que sea la compañía de nuevo, es esta noción de movilidad. Y hay, por un lado, la capacitación de la gente, la concientización de la gente acerca de eso, y también unas, como yo lo mencionaba, unas tecnologías que existen para proteger estas comunicaciones móviles. Que seamos muy claros, cuando utilizamos un Zoom, cuando utilizamos un Teams, no son comunicaciones protegidas para nada, para nada. Entonces, hay que también tomar eso en cuenta en los planes de las compañías. A nivel más estatal, es obvio, como yo mencionaba, que hay que cuidar muchísimo, muchísimo de sus actividades militares o estratégicas nacionales, así como de sus infraestructuras muy críticas, ¿no? Que sea en términos de bancario, por ejemplo, o sector industrial muy clave para un país, obviamente el cobre, por ejemplo, en Chile, y así. Y después depende de los países y de su perfil económico y así. Perfecto. En este mismo contexto, y pensando también en la implementación, tenemos súper claros los desafíos, cómo se ha ido avanzando, Jean-Philippe mencionaba del aceleramiento que ha habido también en varios contextos. ¿Podemos considerar las mismas arquitecturas de ciberseguridad que teníamos antes de la pandemia y ahora con estos nuevos cambios y estos nuevos desafíos, pensando un poco en las arquitecturas, en la tecnología que tenemos que implementar? ¿Qué debemos considerar para estos nuevos escenarios? Karin, voy ahí. Un poco, tanto la infraestructura y las aplicaciones como el servicio han tomado gran relevancia en los tiempos. Yo te diría de lo que teníamos ahora, y todo lo hemos mencionado, necesitamos tener mucho más conciencia y estar más presentes en los temas. Tenemos tiempos de adaptación que necesitan los clientes. Muchos de nuestros clientes están adoptando las soluciones que también mencionó Jan, que tiene que ver en la nube, ya que le ofrecen el dinamismo del negocio del cual necesita. Por lo cual en Fortinet estamos integrados de manera nativa a los servicios para nuestros diferentes clientes y tipos de negocio. Cuando quieren integrar algún servicio en la nube, lo pueden hacer agregando seguridad en todas sus capas, pero un poco lo que, como para resumir esto, en términos de que sí, efectivamente, antes teníamos ciertas partes cubiertas. Creo que ahora es necesario que tomemos esa conciencia en términos de que abarcar de una mejor manera cómo protegernos ante cualquier ciberataque que pueda suceder. Creo que todo lo hemos dicho y la verdad es que se unifica en el concepto y es lo que necesitamos. No sé, Juan Pablo, ya. Sí, siguiendo el orden y antes de darle la palabra a Jean-Philippe, ahí me gustaría simplemente agregar que, bueno, la arquitectura obviamente ha cambiado a propósito de que los riesgos que ahora tenemos son diferentes. O sea, los riesgos que tenemos en el teletrabajo son diferentes a los riesgos que tenemos en entornos de control como nuestro hogar, o nuestra oficina, o eventualmente un entorno mucho más controlado. Y eso inevitablemente nos provoca que las organizaciones deban ser activas en establecer o desplegar procedimientos y políticas para, por ejemplo, detectar qué tipos de ataques son los más comunes que pueden producir. Y sobre eso levantar alertas si es que hay alguna actividad que es inusual, y con eso empezar también a generar data. O sea, creo que la información es muy importante para efectos de poder adelantarse a qué tipos de incidente o de riesgos de ciberseguridad puede presentar una organización. Y ahí, simplemente para poder también darle la siguiente palabra, creo que el cloud computing obviamente ha sido un desafío para todos. O sea, probablemente mucho, tanto desde el nivel del costo que se puede implementar ciertos servicios que ahora pueden ser as a service, como también eventualmente ciertos fenómenos que permiten utilizar infraestructura cloud derechamente, pero también hay que tener en cuenta que ahí, y un poquito también como lo vemos nosotros en hoy, hay que tener
estas metodologías de por sí, la seguridad por diseño, el enfoque Zero Trust, etcétera, que te permite entender particularmente que estamos en un entorno que es riesgoso, pero tenemos que al mismo tiempo continuar con las operaciones de las organizaciones. El llegar a un balance creo que la organización es la mejor, la que entiende más cómo puede definir su apetito o su portafolio de riesgo en materia cibernética para ver cómo poder continuar con las operaciones de una forma segura. Jean-Philippe, estás muteado. Estás muteado, Jean-Philippe, no te escuchamos. Ya, ¿está bien? ¿Mejor así? Sí, ahí Okay, sí, perfecto. Bueno, yo no tengo mucho que añadir, ¿eh? Yo creo que se han bien complementado los dos comentarios. Yo creo que a nivel tecnológico hay que de nuevo cuidar muchísimo si habría que tomar medidas muy rápidas, ¿no?, para empezar a protegerse. Yo creo que esta parte de comunicación móviles y también este enfoque en cuanto al movimiento hacia el cloud son realmente cosas importantísimas, y ser capaces de tener los buenos productos, pero más importante aún, la buena arquitectura a nivel de una compañía o de más de una compañía, de un estado, que sea una arquitectura de natura tecnológica o una arquitectura, diría, más normativa y de procesos en cómo se transmite la información de las amenazas, porque obviamente las amenazas no son iguales según los sectores. Hay que tomar también eso en cuenta. Las amenazas ciber es algo muy genérico, pero se nota y hemos muy bien notado que dependiendo de los sectores, por tener cada uno especificidades en términos operativos, la manera como pueden ser sus puntos de debilidad son distintos. También hay que tomar en cuenta también saber instanciar las protecciones en función del perfil de estas compañías. Pero para mí, cloud, seguridad de todo lo que es comunicación móvil y compartir las informaciones en cuanto a las amenazas por sector, y en eso el gobierno tiene un papel importantísimo, son cosas claves. Perfecto, muchas gracias. Lamentablemente ya estamos en tiempo. Yo creo que estos temas dan para mucho. Podríamos estar toda la mañana conversando y desarrollando muchas de las ideas que ustedes mencionaron a través de su presentación y de esta conversación. Así que quiero dar las gracias a Pía, a Juan Pablo y a Jean-Philippe por esta interesante conversación en este encuentro de Club de Ciberseguridad. Así que sin duda tenemos grandes desafíos y como lo mencionaban, hay que seguir conversando, hay que seguir desarrollando estas temáticas. Son temas que están en constante cambio y que estamos llenos de desafíos para el futuro. Así que a nombre de Formación Ejecutiva de Diario Financiero, agradezco a todos y todas por la participación el día de hoy, también a Fortinet y a la Alianza Chilena de Ciberseguridad por su apoyo, y los invitamos a quienes están conectados a contestar una encuesta que será enviada a sus correos electrónicos para seguir impulsando esta gran comunidad. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y gracias a nuestros también panelistas. Me despido. Gracias, Karin. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.